buenas tardes, gente linda. Estamos nuevamente con nuestro programa del Cabildo, El Derecho a la Ciudad. Hoy es un día súper especial para los asuncenos. Hoy es 486 aniversario de Asunción. Faltan 14 años para los 500 años de Asunción. Y tenemos muchísimas deudas pendientes con nuestra ciudad. Y entonces tenemos que hablar de eso. Juan Jesús. ¿Cómo estamos, Rosa? Qué gusto saludarte. Un gusto saludarte a vos. Corriendo, vine de Altos para verles, sí, y para llevar el programa. Estamos acá desde los estudios nuevamente de La Unión. Saludamos un poco a los invitados y hoy vamos a hablar de energía, ¿verdad? Que es algo que... Hoy estamos energizados. Energizados, así mismo. El 13 de agosto se dio un poco el aniversario de lo que es el Tratado de Itaipú. Hoy 15 nosotros vamos a hablar un poco de cómo podemos aprovechar, de qué beneficio es lo que deberíamos sacarle nosotros a Itaipú y qué vino pasando también, porque es algo que se viene discutiendo hace bastante, ¿verdad? Bueno, bienvenido, ingeniero Ricardo Canese, un gusto tenerte acá en nuestra mesa. Realmente la satisfacción es mía, Rosa, un placer estar contigo, acá con Juan de Dios también. Y Juan Jesús, pero es medio parecido, Juan de Dios. Va por ahí, así mismo. Bueno, y con toda la audiencia. Sí, fantástico. Gracias, Mercedes, también por venir. Un gusto tenerte, Mercedes Canese. Ustedes saben que ellos arman una dupla imbatible cuando tenemos que hablar de energía y de todo lo que se refiere a Itaipú. Bienvenida, Mercedes. Muchas gracias, Rosa. Gracias por la invitación también a Juan Jesús. Un gusto estar compartiendo con ustedes, con todo el equipo acá de Radio Unión y, bueno, la gente que nos está viendo, los televidentes y los oyentes. Bueno, hace 2 días cumplíamos 50 años, 50 aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Itaipú. Eso. Me da piel de gallina porque yo acababa de nacer. Imagínense toda una vida, pero que escuchamos tantas cosas del Tratado de Itaipú. Sí. Y entonces dijimos, bueno, tenemos que hablar en el Cabildo, el derecho a la ciudad, tenemos que hablar porque esto queda todo grabado. Bien. Y necesitamos que la gente sepa qué es lo que es Itaipú, qué es lo que es ese Tratado de Itaipú que se firmó. Sí, claro, Rosa, justamente un 13 de agosto de 1973 se ratificó el Tratado de Itaipú. El Tratado de Itaipú fue firmado el 26 de abril, pero claro, eso firman los presidentes, entonces no entra en vigor hasta que sea ratificado por los congresos respectivos. Exacto. Y allá lo que se dice el canje de instrumentos, que ocurrió justamente el día 13 de agosto, el canje de la ratificación de ambos congresos. Entonces tenemos medio siglo de vigencia. Hay una historia un poco anterior inclusive, ¿no es cierto? Está el Salto del Guairá, que se perdió para siempre, ¿no? Y hubo toda una lucha también sobre la soberanía del Salto del Guairá. Y mucha gente dice, bueno, ¿qué tiene que ver el Salto del Guairá con Itaipú? Claro, porque es la diferencia de altura, es lo que permite la generación hidroeléctrica, la diferencia de altura y el caudal, por supuesto, pero ríos muy caudalosos como el río Paraguay no tienen central hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque la diferencia de altura es pequeña, ¿no es cierto? Es pequeña. Y se encontró sobre el Paraná. Y el Paraná, imagínate, el salto, era un salto, no era solamente una cierta pendiente que también tiene el río Paraná, pero tenía un salto, o sea, una diferencia de altura enorme. Por eso es que allí está en Itaipú la central hidroeléctrica que genera más energía del mundo. Está peleando un poco con las 3 gargantas de China, a ver si estamos hablando de energía, porque potencia, del otro lado del mundo. Del otro lado, pero son las 2 más hidroeléctricas que generan más energía, porque potencia yo le puedo poner todas las máquinas que yo quiera, ¿no? Y 3 gargantas tiene más potencia, pero es una cuestión anecdótica. Lo importante es la cantidad de energía que puede generar, y allí entre Itaipú y 3 gargantas inclusive, creo, no sé, Mercedes. Hasta ahora Itaipú le gana. Le gana, sí. Hasta ahora le gana, ¿no? Pero alguna gente publica, no, 3 gargantas tiene más potencia. Claro, tiene más potencia, pero eso no es nada. Tiene más máquinas. Tiene más máquinas, claro. Yo le puedo poner a Itaipú también el doble, el triple máquina y... Pero Itaipú genera más energía. Así mismo. Es la más grande del mundo en producción de energía. ¿Cuánto de energía genera Itaipú?
Y en promedio son más o menos unos 90.000 gigawatt hora por año, ¿no es cierto? Sí. Estos últimos años bajó un poco por esta sequía tan prolongada Sí. que hubo, pero ese es más o menos un promedio Eso, histórico. Sí. Y sí. si tenemos en cuenta que Paraguay estará consumiendo un poco menos de 20.000, tenemos una idea ya de... 70.000 es lo que lleva el Brasil. Sí, Sí, sí. sí. Y claro, Normalmente. 45.000 sería Es de cada nuestra parte, parte. ¿no es cierto? Entonces nosotros como que estamos cediendo 35.000, todavía es una cantidad muy interesante. 25.000. Perdón, 25.000, 25.000. Pero ojo, Mercedes, que 20.000 es el consumo, la demanda nacional. O sea que también Sí. tenemos Yacenetá, tenemos Acaraída, Claro. o sea que Claro. si fuera solo Claro, Itaipú, si fuera 20.000 es el consumo de todo el país. De todo el país, sí. Y hay Sin más o embargo, menos- sí. eso produce desde las 3 hidroeléctricas que tenemos. Sí. Claro, el 90.000 es solamente Itaipú, entonces tenemos en Yacyretá, en conjunto son unos 20.000 más Sí. o menos, unos 10.000 le Itaipú y corresponden. Yacyretá, ¿no? 20.000 Yacyretá, 90.000 Itaipú. Y Pero bueno, lo se- que pasa es que Yacyretá también es compartido con Argentina. Exacto. Entonces, Ya la mitad tenemos de Paraguay. 45.000 más Más 10.000, 55.000 más 1.000 De de Acaraí. Acaraí. Acá Son Sí. 56.000. y todo el Sí. Paraguay consume 20.000. Sí, Sí. sí. Que ya es bastante ahora, si nos remontamos a lo que Comparamos consumíamos con- en el año 73. Claro, Nada, no, las nada, casas tenían y un foco. Acaraí, Pero yo tengo que bastaba y decir, sobraba. antes de entrar en el tratado, yo quiero decir una cosa, siendo el país de mayor energía del mundo, que es lo que se está aclarando acá, sí, yo lamento tanto decir que cuando de repente de noche uno viene entrando por la ruta que viene hacia el aeropuerto, llegando a Paraguay, a la capital del Paraguay, te encontrás con rutas oscuras, no están señalizadas, Sí. y vos decís, este es el país que produce mayor energía del mundo. Pero no contentos con eso, si venimos de hacia ruta 1, entrando por Cuatro Mojones, Sí. desde Ipané hasta Ñemby, este Sí. color tiene la ruta, negro. sí, Se producen miles de accidentes sí, sí. porque no se le ve a la gente que Claro. cruza, no se ve, en las motos no se ve nada, Claro. porque es negro como la boca del lobo. Sí, sí, Y somos el país que más energía producimos. sí, sí. Yo Y- quisiera saber, Rosa, a ver, todo el mundo entiende y hasta parece algo de conocimiento general y popular ya el tema del famosísimo anexo C, ¿verdad? Pero antes de Sí. entrar de lleno a eso, yo quisiera saber, nosotros hablamos de que tenemos la hidroeléctrica que más energía genera en el mundo, ¿verdad? Sí, sí. Y nosotros estamos todavía en un país, no quiero tampoco simplificar al hecho de que empiece a haber alguna que otra lluvia y se nos va la luz al 90% de los paraguayos, ¿verdad? Pero Sí. nosotros tenemos algo que teóricamente es lo más grande del mundo o lo que mayor energía genera, y eso teóricamente, no sé si Brasil se abastece netamente de eso o tiene también como Paraguay otras... Tiene mucho. Tiene. mucho. Tiene muchas. otras Brasil tiene Casi un generaciones. continente Brasil, ¿verdad? Pero más o menos un 15%. Es lo que le satisface al Brasil. No, y ya menos, ya llega a menos. O sea, Itaipú en este Va momento le bajando. abastece a menos de 10% de la demanda brasileña. Claro, pero Quisiera- Brasil es porque un Brasil mundo, es, claro, enorme. Brasil tiene, es un 10% continente aparte. tiene centrales hidroeléctricas, centrales nucleares, térmicas, tiene térmicas. mucha. Ahora, Sí. Paraguay, si es que la negociación se hiciese como se debiera hacer, ¿verdad? Porque después ya entra todo Pero lo que yo es la quiero sección primero política. saber, antes de las futuras negociaciones, que nos expliquen qué es lo que firmamos hace 50 años, que nos tienen presos ahí del cogote los brasileros. Sí. Antes, porque después van a ver, yo estimo que este año, con este nuevo gobierno entrante, vamos a tener que estar ahí con ojos de búho Sí, para ver las sí. negociaciones que armen. Sí, sí. Pero ¿qué es lo Esperemos. que firmamos hace 50 años? Explíquenos, por favor. Sí. ¿Cómo no, Rosa? Mira, de hecho, cuando se firmó el tratado hubo muchas críticas. Yo era estudiante en la Facultad de Ingeniería y el Centro Estudiante de Ingeniería justamente fue uno de los más críticos. También la prensa, organizaciones ciudadanas, políticas, ¿no? Lo que ha ocurrido con el Tratado de Itaipú, hay que ir un poco al Acta de Foz de Iguazú, que establece las bases, donde se dice en el Acta de Foz de Iguazú que la energía se debe repartir en partes iguales. O sea, estableció al principio que el 50% de la energía
es del Paraguay, y eso fue un base. Ojo, al acta de Fuego Azul se llegó también por la protesta ciudadana, o sea, la gente que salió a la calle y bueno, entonces vamos a poner 50-50. Claro, y ahí entonces al mismo Stroessner no tuvo otra alternativa más que exigir al Brasil, y hubo una crisis inclusive política, porque el Brasil llegó a ocupar el Salto del Guairá, pretendía hacerlo sin la participación de Paraguay, o con una participación mínima. Entonces, bueno, en el año, eso fue en junio de 1966, se firma el Acta de Fuego Azul, se establece que el 50% de la energía es paraguaya, y como digo, yo destaco que el rol ciudadano fue fundamental, sí. Y además que el Brasil tiene la obligación de pagar un precio justo por la energía que pueda llevar del Paraguay, que el Paraguay no consume. Está establecido ya en esa, y el Acta de Fuego Azul está en el considerando y está en el preámbulo del tratado. Si bien el texto del tratado relativiza un poco, digamos, y se presta sobre todo a interpretaciones ambiguas, porque allí se estableció digamos, para que el Brasil lleve nuestra energía, una compensación que no tiene criterios de mercado, ya no tiene el criterio del precio justo. Entonces, de cualquier manera, fue una interpretación también muy, digamos, favorable siempre a los gobiernos brasileños, que dieron los distintos gobiernos que tuvimos, tanto el de dictador Stroessner, Rodríguez, Guasmosi, hasta Cartes y Aldo Benítez. La nota discordante y, digamos, a favor de la soberanía fue el gobierno de Fernando Lugo, que dijo: no, nosotros somos un país soberano, tenemos el 50% y nos corresponde entonces ejercer la soberanía. Y ese fue el acto, ese acuerdo Lugo-Lula del 25 de julio del 2009, es el que permite, o sea, el mismo Lula reconoce que el Paraguay le puede vender al precio de mercado al mercado brasileño. Y a partir de ahí se pagó precio de mercado. No. ¿Cómo es eso? Se triplicó la compensación, que fue ya un logro importante, un piso, pero se establece la condición de que se puede vender a precio de mercado. Nosotros inclusive avanzamos mucho durante el gobierno de Fernando Lugo, pero bueno, vino el golpe de Estado parlamentario y bueno, no se pudo concretar eso que está establecido. Fíjate que se firmó el 25 de julio del 2009, pero esa triplicación de la compensación entró en vigor recién en mayo de 2011. Bueno, el golpe de Estado parlamentario vino en junio, o sea, un año después, y ya se estaba avanzando bastante en esa posibilidad de que la ANDE exporte al mercado brasileño. Pero después, los que vinieron después, particularmente Cartes y Aldo Benítez, no hicieron nada. Pero lo bueno es que está ese principio, ¿no es cierto? Al estar en el principio de que el Paraguay puede exportar a precio de mercado, bueno, ya depende de la voluntad política. Yo te iba a decir antes, pues después vamos a ir al anexo C. Lo que se firmó es un tratado que establece eso, que la energía le corresponde a cada país en un 50%. La gente que da interpretaciones favorables a Brasil dice que nosotros sí o sí tenemos que entregar la energía a cambio de esa compensación que no tiene criterio de mercado. Esa ha sido la interpretación de la dictadura de Stroessner, de Guasmosi, de Cartes, de Aldo Benítez. Bueno, una interpretación con la que no estamos de acuerdo, y que justamente el acuerdo Lugo-Lula dice no. Paraguay tiene soberanía y puede exportar a precio de mercado, e inclusive a terceros países del 2023. Acá estoy viendo desde esa fecha empezó a recibir Paraguay 360 millones de dólares por año, ¿no? Se triplicó, fue el ¿Y qué es lo que se usa logro para FONACIDE? Claro, de repente hay que usar mejor, pero son fondos que llegan, ¿no es cierto? Ya y fondos genuinos. Son fondos genuinos. Sin endeudamiento, ¿no es cierto? Es caja, como se dice. Es caja. Bueno, y voy a terminar para que después Mercedes complemente un poco. El tratado consta de un cuerpo principal, que tiene 20 y tantos artículos, y después tiene 3 anexos. El anexo A, que es cómo administrar; el anexo B, que son las obras, instalaciones; y el anexo C, que son las condiciones financieras, económicas y energéticas. Y lo que establece la revisión a los 50 años es del anexo C. Pero ojo que es la parte más importante, justamente la parte energética, económica, financiera. Entonces, el anexo C establece en su artículo 6 que ese anexo debe ser revisado, no es que puede ser, hay una obligación de revisar, pero ojo, lo que yo te estaba diciendo antes, y Mercedes puede abundar un poco más, es que nosotros, para ejercer la soberanía, ya con el acuerdo Lugo-Lula, basta. Podíamos. Y hoy nosotros le decimos al señor Santiago Peña: usted tiene que contratar la potencia, el 100% de esa mitad que nos corresponde,
usamos lo que necesitamos y tenemos que vender a precio de mercado lo que no usamos. Si tenemos un gobierno patriota, eso es lo que tiene que hacer el gobierno patriota. Ojo, la revisión del anexo C implica ver también las deudas, esa distribución inequitativa de los beneficios durante esos 50 años, porque el anexo C dice en su artículo 6 que se tiene que revisar según la potencia contratada y según la amortización de las deudas. Y esa potencia contratada, o sea, esa energía que llevó de más Brasil en más del 90%, ¿no?, en todos estos últimos 40 años, porque 40 años desde el 84 que era Itaipú hasta ahora 2023, bueno, benefició abusivamente a Brasil. No nos pagaron ese precio justo que decía el Acta de Foz de Iguazú. Entonces hay una reparación que exigir, y sobre todo la deuda espuria, ¿no? Exacto, eso quería preguntarle un poco a Mercedes, porque esa deuda espuria que siempre escuchamos, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Cuándo se terminó de pagar? ¿Ya se terminó de pagar? ¿O todavía no terminamos de pagar? ¿Qué es la deuda espuria? Sí, bueno, y resulta que habría que empezar comentando que la construcción de Itaipú costó mucho más de lo que tenía que haber costado por sobrefacturaciones y corrupción. Entonces, el estudio inicial que hizo una consultora internacional muy prestigiosa era que Itaipú iba a costar por los $2.000 millones, pero terminó costando 14.000 millones. No, 23.569. Y al final, ¿verdad? Entonces, no. Esa se multiplicó por 10, más o menos, el costo. Eso fue, ciertamente ahí hay factores financieros, ¿no es cierto? Hubo inflación, hubieron algunos fenómenos que se pueden calcular, pero aún así el sobrecosto fue enorme. Y la mayor responsabilidad sobre esa sobrefacturación fue de las empresas contratistas brasileñas, porque si bien acá también tenemos los varones de Itaipú que sobrefacturaron y se enriquecieron con Itaipú en forma abusiva, del lado brasileño es donde más se acaparó las obras principales, donde más ellos facturaron mucho más que del lado paraguayo, ¿verdad? Entonces ellos tienen la principal responsabilidad. Bueno, llegó el momento de pagar ese festín, y las empresas eléctricas brasileñas dijeron que no, que tenían problemas económicos, que no podían pagar, y entonces la tarifa que se calculó para cubrir el costo y que se pague toda la deuda de Itaipú en 50 años, dijeron ellos dijeron que no estaban dispuestos a pagar. Y Paraguay cedió. Entonces se aplicó una tarifa por debajo del costo que generó una deuda que la misma Electrobras ayudó a financiar. O sea, Electrobras no podía pagar por la tarifa, pero sí pudo aportar dinero para cubrir el agujero que dejaba el no pago de todos los costos necesarios, ¿verdad? Y encima como bien dice Ricardo, a unas tasas totalmente usurarias, ¿verdad? Porque era con doble indexación en dólares, ¿verdad? Unas tasas de interés enormes. Entonces, en el año 97 se calcula cuánto fue lo que se dejó de pagar, que había que pagar de la tarifa, y eran 193 millones de dólares, ¿verdad? En ese momento, y Wasmosi aceptó que esa deuda forme parte de la deuda de Itaipú, que es 50% de Paraguay, en vez de que cada empresa eléctrica pague lo que llevó de más, donde Paraguay llevó, o sea, que cada empresa pague lo que no pagó por debajo del costo, ¿verdad? Siendo que la ANDE apenas llevó un 2% y las empresas eléctricas brasileñas llevaron un 98%. Entonces, en vez de que paguemos nosotros el 2% de una energía que llevamos por debajo del costo y Brasil el 98%, estamos pagando 50 y 50. Entonces nosotros hicimos ya los cálculos durante el gobierno de Fernando Lugo, un cálculo muy simple en términos financieros, que es decir, ¿qué hubiera pasado si Itaipú le cobraba a cada una de estas empresas como una deuda la energía que llevaron por debajo del costo, a la misma tasa de interés que le cobró Itaipú a la ANDE, cuando la ANDE no pagó su cuenta? Porque hubo un momento en el gobierno de González Macri en que la ANDE no le pagó a Itaipú, y Itaipú le cobró 1% de interés mensual en dólares, que fue escandaloso también, ¿verdad? Fue una cifra demasiado alta. Bueno, entonces, aplicando esa misma tasa de interés que Itaipú le cobró a la ANDE, aplicamos a Itaipú, aplicamos a Electrobras, ¿no es cierto? Y nos salió que la deuda ya estaba pagada en el 2008.
En el 2008 ya Sí, estaba pagada. ya estaba la pagada. deuda. Sin Aplicando embargo, ese criterio. sí. claro. Y ahora en el 2023 se ahora sigue en pagando. marzo del 2023 terminamos de pagar. Terminamos supuestamente. Claro, o sea, tenía Claro, que haber entonces- pagado antes, pero sí. Y imagínate, Rosa y Juan, que estuvimos pagando desde el 2008 hasta ahora, marzo del 2023, 2.000 millones de dólares por año. Mitad Paraguay y mitad Brasil, ¿verdad? O sea, 1.000 millones de dólares por año pagamos de más desde el 2008, son por lo menos 14.000 millones de dólares que tenemos que exigirle a Brasil que nos devuelva. Porque en el 2008 ya tenía que ser cero esa deuda. ¿Y a quién se le pagaba eso? A Electrobras. Al Sí, Electrobras. el principal acreedor Que sería ha sido el Electrobras. par de la ANDE de acá. Par de la Sí, ANDE, que claro. ahora recientemente se privatizó y entonces hay una empresa que le sustituyó. Claro, pero permíteme Sí. una acotación. Claro, Electrobras Ya era actuaba de mixta, pero era pasapelota, como se dice. Sí. O sea, en realidad el capital financiero brasileño, fundamentalmente internacional, iba por Electrobras, ¿no es cierto? Y era el que lucraba con esa usura, Sí. ¿no es cierto? En el fondo, Por porque eso- Electrobras no es un banco. Porque ya era una empresa mixta. Claro, que pero- ahora está privatizada. Claro, pero sea lo que sea Electrobras, mixta pública, en ese momento era pública, después se hizo un poco mixta, ahora más privada, pero Electrobras no es un banco, es una empresa eléctrica. Entonces, ¿quién le facilitaba los fondos? Y era el capital financiero brasileño, fundamentalmente, que lucró como loco, ¿no es cierto? Entonces, ahora, de luego está el contrasentido que te señala Mercedes, o sea, Dijeron que no tenían plata. Claro, ellos tenían que pagar, Electrobras tenía que pagar y dijo, no tengo plata. Queremos préstamo, ustedes nos pueden dar, sí le podemos dar préstamo. Bueno, sí, eso sí. Pero Para realmente es un empezar sí, chiste. pero para pagar la tarifa no. Es como que yo me voy a pagar a un banco y le digo al banco, no, yo la verdad que no puedo pagar. ¿Y cómo cubrimos tu deuda? Y yo te voy a dar, a vos banco, yo te voy a dar el préstamo. Claro, No, yo es te un doy en chiste. calidad de préstamo. Pero estoy nomás pensando que si en el 2008 ya se terminó de pagar. Se ya tenía que haber terminado. Se terminó la deuda. Se Pero terminó tenía- la deuda. Y sí. se siguió pagando, pero ya se Sí. terminó la deuda. Se Y se tenía que siguió haber terminado. pagando hasta marzo del 2023. Qué fuertes tienen que ser nuestros negociadores y qué Claro, claros claro. tienen que ser, qué honestos, qué Tienen que ser capaces muy honestos. tienen que ser nuestros negociadores. Rosa, pero tenemos una ventaja porque la Contraloría General de la República, hace 2 años, justamente comenzó durante el gobierno de Fernando Lugo, pero hace 2 años quitó su dictamen final que dice que esa deuda espuria es ilegal. No dice. O sea, ya hay un instrumento público. Claro, un instrumento jurídico. La Contraloría es valor- nuestro máximo órgano Es de nuestro control máximo órgano de Constitucional. control. constitucional, ¿no es cierto? Dijo que eso es ilegal. Vos sabés que Audo Benítez ni siquiera le mandó una esquelita a Bolsonaro diciéndole, pero acá nuestra Contraloría dice que es ilegal, porque seguimos pagando. Pues en ese momento se estaba pagando todavía. O sea que el No, gobierno no le que hizo- está entrando hoy tiene mucha responsabilidad. Claro, claro. Muchísima. Porque Oye, además el anexo se le obliga a revisar en base a la amortización de los créditos. Yo quisiera saber un poco, entendiendo esto, hablamos ya incluso de una deuda espuria, ¿verdad? Una deuda Sí. ilegal. Y yo quiero volver un poco quizás de repente a lo plano o a lo más básico, ¿verdad? Nosotros decimos, el tema principal de lo que estamos hablando es energía. Después hablamos ya de temas jurídicos, temas de negociación, Financiero. temas de dinero, temas financieros. Esto nunca se planteó en un momento de si Paraguay necesita o no más, o si Paraguay puede gozar de mayor consumo de lo que genera Itaipú. O sea, nunca se habló de te doy más de lo que está generando la hidroeléctrica. A nosotros nos corresponde 50 y 50, pero como esta deuda existe, entonces yo te pago con un 25, 30, 40% de la energía que genero. Nunca se trató de ir por ahí, o siempre fue netamente es una numérico. alternativa. Es una alternativa. Existen como 2 caminos en esta cuestión, ¿verdad? Que nos devuelvan lo que pagamos de más o que nos den la misma cantidad de energía por debajo del costo que llevó Que ellos Brasil. ya llevaron. Que llevaron muchos años. Claro. 50 Llevaron años. muchísimos Porque si yo te digo, claro, yo te tengo que devolver una plata y no tengo esa plata, y Claro. bueno, dame Mira, algo. muy importante, y esto que dice Marcela, Sí. pero en base a tu pregunta, Juan, o sea que hay un precedente inclusive. En un momento dado Itaipú entregó gratis energía, que también es ilegal, está en contra de lo que dice el tratado, y Brasil llevó, o sea, al inicio de la operación, llevó una mayor cantidad, porque era el sistema que podía absorber más. Entonces dijeron, no, acá no, todavía está en prueba, vamos a entregar gratis.
Pero en ese momento se distribuyó en forma equitativa. El Paraguay exigió que venga la misma cantidad de energía que Brasil llevó gratis. ¿Cómo hacía el Paraguay para transmitir esa energía en aquel momento? Había ya las líneas de 220 kilovoltios que venían desde Acaraí, ¿no es cierto? De Acaraí, y hay una conexión entre Acaraí y Itaipú, que está ahí cerquita. La gente que fue ya puede ver, ¿no? Entonces, claro, había poca demanda y después se fueron haciendo más líneas 220 kilovoltios hasta que se hizo la línea 500 kilovoltios durante el gobierno de Fernando Lugo. Sí, pero te quiero parte decir, del acuerdo Lugo-Lula. Rosa, esto que preguntó Juan es muy importante. Ya cuando se distribuyó energía gratuita fue en partes iguales. Entonces, si Brasil llevó un 98% más de energía subsidiada, bueno, una alternativa para decir no, Brasil va a decir no podemos devolver nada, que el Paraguay tenga derecho a llevar la misma cantidad de energía subsidiada que llevó en su momento Brasil, ¿no es cierto? Justamente porque el principio luego del tratado es la paridad, la igualdad, y además ya hay un precedente con la energía gratuita. Entonces decir, bueno, como hubo una energía gratuita distribuida equitativamente, bueno, ahora que la energía subsidiada, que es el origen de la deuda espuria, declarada ilegal por la Contraloría, que el Paraguay pueda acceder entonces a esa energía subsidiada, ¿no? Que sería muy interesante. Ahí no solamente tendríamos una tarifa más baja porque se pagó la deuda, sino que habría además un subsidio muy interesante. Pero estoy nomás pensando, también tendríamos una muchísima mayor inversión en industrias que requieren de energía eléctrica. Si nosotros tenemos todo para que un inversor venga a generar fuentes de trabajo. Que es lo que vos decías un poco al comienzo, ¿no es cierto? Hablabas de que estamos casi a oscuras acá nomás en el área metropolitana de Asunción, y realmente Itaipú no ha servido para el desarrollo ni la industrialización de nuestro país, y hay una enorme deuda, no solamente a nivel urbano, ni qué decir a nivel rural, a nivel donde nacional. Las líneas son monofásicas, tienen baja tensión, ¿no es cierto? Si se cae una línea tarda 15 días en reponerse la luz, ¿no es cierto? No se puede tener ni una cadena de frío, ni un pero ahí motor, tengo que decir algo, Mercedes, porque anoche nos íbamos llegando a Altos a las 7 de la noche, una calle, una ruta iluminada, señalizada, y vos decís, ¿cuál es la diferencia entre los de San Bernardino y Altos, que se les recibe con una ruta iluminada, así, un placer manejar ahí? ¿Y cuál es la diferencia con los de Asunción, que a los asuncenos se les recibe con una ruta oscura? Bueno, y está también la gestión de las distintas intendencias, obviamente, porque las intendencias en este momento están recibiendo ciertos recursos, no solamente del impuesto inmobiliario, sino también de los royalties y también de Fonacide, y donde, ojo, ellos pueden plantear inversiones. Para inversiones no hay limitación. Pero es invertir en la ruta, es inversión en infraestructura país. Y Itaipú tiene una responsabilidad social que distribuye a cualquier parte del mundo, a cualquier parte del país, ¿verdad? Porque no puede, o sea, planteamiento concreto es que se invierta en infraestructura en el Gran Asunción. No podemos tener rutas negras, oscuras. Claro, una cuestión de seguridad. Y mismo eso es una queja constante también. Seguridad, salud pública. ¿Cuánto de nuestro presupuesto se va en esos accidentes que se generan por falta de iluminación? Y mismo los asaltos, la gente que llega hasta su casa a oscuras también. El alumbrado público es demasiado importante para la seguridad y, como decís, para la salud también. Una cosa es, nosotros tenemos la energía necesaria, después está lo otro que es ir a comprar los foquitos que vamos a poner en la calle, si se quiere, ¿verdad? Pero lo que quiero saber es, Paraguay está realmente en condiciones como para utilizar, nosotros tenemos, si es que nos dan esa energía que no estamos teniendo nosotros, Paraguay está en condiciones de utilizar eso, porque hablábamos de las líneas de 500 kV, nosotros podemos traer el triple o 2 o 3 veces más de la cantidad de energía que estamos trayendo ahora y utilizarla, o necesitamos inversión para poder utilizar esa energía. Necesitamos una mayor inversión en infraestructura eléctrica.
Ahora hace poco salió y dijo, justamente antes de despedirse, Mario Abdo Benítez, que ya alcanzamos la soberanía, que ya vamos ya disponemos el 100% de nuestra energía hasta Iguazú. Claro, y de Iguazú, ahí cerquita de Itaipú, ¿no? Y de Iguazú, como traemos los lugares donde se consume, bueno, no sabemos muy bien, ¿verdad? Entonces se avanzó ciertamente gracias a esa línea 500 que se hizo en el gobierno de Lugo, ¿verdad? Que fue una donación del Brasil como parte del acuerdo Lugo-Lula. Con la primera línea entre Itaipú y Villa Ayes. También ya tenemos una segunda línea que, de acuerdo a lo que me dicen mis colegas de la ANDE, está ya sincronizado el sistema de Itaipú con Yacyretá, otra segunda línea entre Yacyretá y Villa Ayes, también en 500. Pero no es suficiente con eso. La capacidad de Itaipú es muy grande, se necesita por lo menos una línea más, ¿verdad? Sí. Si es posible 2 Sí. De 500 que permitan cerrar un poco ese circuito, hacer como un triángulo, ¿verdad? En 500, y ahí sí podríamos tener como disponer de toda la energía. Pero los sistemas eléctricos tampoco no son tan rápidos, no es que si decidimos hoy usar toda nuestra energía vamos a poder usar. No, tenemos que hacer transformaciones. Eso va nuestra pregunta. Tenemos que, por ejemplo, o sea, está bien, hay un déficit. A nivel rural hay un déficit, entonces hay que hacer todo lo que es la infraestructura, trifasicar a nivel rural, aumentar la potencia, eso no es tan rápido. Después tendríamos que, por ejemplo, transformar para reducir también nuestras emisiones, el transporte convencional al transporte eléctrico. Claro. Pero todas estas cosas llevan tiempo. También, imagínate que podamos... Llevan tiempo. El cambio de matriz ¿Hace de la cuánto que energética estamos lleva tiempo. hablando del vehículo eléctrico? Sí. Hace También. muchos años. Sí, Sí. sí. Pero la inserción es muy lenta. Muy lenta. Es muy lenta. Bueno, ¿y qué deberíamos cambiar nosotros? O sea, si nosotros 4 fuésemos los negociadores por Paraguay, ¿qué tendríamos que cambiar? En ese tratado, en esa deuda espuria o en ese anexo C, ¿qué se tendría que cambiar? Rosa, dos cuestiones. Hay cuestiones. Por un lado tenemos que ejercer la soberanía. Sí, Eso depende de la voluntad. Inclusive hay que informarle nomás al presidente Lula. O sea, si tenés un presidente patriota, que yo dudo mucho de que Santi Peña esté en esa postura, porque tiene otro tipo de negocios de frontera y de que está más, le interesan mucho más. Bueno, pero supongamos que tenga un presidente patriota. Le tiene que decir, mire, presidente Lula, le informamos que el Paraguay va a ejercer su soberanía, vamos a contratar. Y como baja la tarifa de luz es muy fácil, financieramente es muy fácil, la ANDE va a contratar el 100% de la mitad que nos corresponde, vamos a usar lo que queremos y vamos a ofertar a precio de mercado a las empresas eléctricas brasileñas, argentinas o del país que sea, que quiera comprar. ¿no es cierto? Vamos a poner en la subestación Margen Derecha de Itaipú o en la subestación Ayola. Esos son los 2 puntos de salida más importantes. Bueno, hay otros también, pero esos 2. Entonces se hace una licitación, es muy sencillo, ¿no es cierto? O sea, si inclusive como está ya contratado, Abdo Benítez contratado hasta diciembre, lo que tiene que hacer Santiago Peña es decirle, informarle que desde el 1 de enero vamos a contratar el 50%, que entonces se preparan los pliegos de licitación para septiembre, octubre, se puede adjudicar ya en septiembre, octubre, ¿no es cierto?, a quienes van a comprar, vamos a tener un precio de mercado, vamos a tener unos recursos muy importantes, que, mira, en este libro Soberanía Hidroeléctrica para una parche nueva, que podemos después mostrarle, y yo te traigo para sortear con tus muy bien. Buenísimo. Bueno, ese sorteo tenemos que organizar. Sí. Entonces, bueno, ahí se calcula eso. Entonces vas a tener, mira, en 5 años, que dura un periodo, el Paraguay podría tener 12.000 millones de dólares de ingresos adicionales vendiendo a precio de mercado. Eso, como digo, no hace falta negociar, es simplemente enviarle una nota y decirle, mira, nosotros vamos a hacer esto. Yo tomo lo que me corresponde. Yo tomo lo que me corresponde. Ojo, como hizo el presidente Lugo en cuanto a la auditoría de la deuda, que después concluyó en el 2021, porque después le pusieron palo en la rueda. Le informó nomás al presidente Lula. Hay que leer esa declaración. Le informo al señor presidente Lula que el Paraguay decidió iniciar la auditoría de la deuda. Los gobiernos anteriores de Guasmos y todo eso decían, no se puede auditar. No, el presidente Lugo le informó, no es que le pidió permiso, le informó que iba, fue una decisión soberana. Propietario. Claro, entonces ¿cómo vos? No, o sea, no es que tenés derecho, tenés la responsabilidad de hacerlo. Claro. No es solamente tu derecho, es la responsabilidad de rendir cuentas. Claro, porque es el pueblo el que te tiene que decir, miren señores, esto es... Vos tenés que tener auditoría, pues si no, ¿por qué vas a estar aprobando los balances si ni sabes dónde estás parado? O sea, el hacer auditoría es elemental, ¿no?
para llevar un poco todos estos temas también, uno siempre tiene en la cabeza, hablamos de Brasil y hablamos de Itamaraty, ¿verdad? Sí. Y esto es algo que Itaipú va más allá del plan de gobierno de cinco años que inicia ahora Santi Peña, el plan de gobierno que acaba de concluir de Abdo Benítez. En Brasil me imagino que van también negociando o trabajando un poco de esta manera. En Paraguay bueno, me parece que no hay en ningún punto, ahora en salud, en educación ni en ninguna rama existe una planificación más allá de los 5 años, ¿verdad? Pero esto debería ser un poco también, bueno, vamos a trabajar, vamos a tener esta cantidad de energía, vamos a tener todo esto y vamos a trabajar así de acá a los próximos 3 o 4 gobiernos, ¿verdad? Lo que de lo bueno que yo veo, lo que ellos están explicando acá, de que ahora, hace 2 años, tenemos un documento de la Contraloría. Claro. Y entonces, en seguimiento, eso viene desde el 2008. Desde el 2009. Que la Contraloría ahora sacó el documento y se va a tener que implementar a partir de este gobierno. O sea, tiene la voluntad política. Y esas son las cosas que yo creo que el pueblo paraguayo tiene que forzar. Eso, ya hemos conseguido mucho gracias a la presión ciudadana. Mira, esa parte que vos preguntaste en la mesa de negociación, ligada acá a Mercedes, que amplíe. 1 es ejercer la soberanía, y 2, en la mesa de negociación, bueno, exigir reparación en cuanto a la energía, como ya se dijo, ¿no? En cuanto a la deuda espuria, y hay un tema que es el de la deuda histórica con el pueblo abá, guaraní, paranaense y con el ambiente, que yo pediría un poco. Entonces, hay cosas que sí, en la revisión del anexo C, hay que exigir, porque este pueblo guaraní se lo destruyó prácticamente, cuando que es el mejor aliado para mantener la calidad del agua, mejor aliado. Y miren que Paraguay, que es un país rico en agua, y que en vez de respetar y cuidar, lo maltratamos, lo intoxicamos, lo dejamos que la gente lo lleve a discreción. Si nosotros podemos recuperar esa capacidad de cuidar nuestros acuíferos, de cuidar nuestros cursos hídricos, y bueno, esto todito es para sortear. Pero que capo, escuchen gente, con nosotros vamos a tener que organizar. Hoy ya no organizamos, pero para el próximo programa vamos a organizar estos 2 libros que se van a sortear, porque este va a ser un año histórico donde el gobierno entrante nos tiene que poder escuchar y tenemos que mostrarnos como gente entendida en la materia. Porque si no nos toman de tontos. El pueblo paraguayo tiene derecho a exigir. Totalmente, y para eso tenemos que conocernos, ¿cierto? Y ver también cómo nos impacta. Y el tema de la expulsión de los pueblos indígenas de los abá guaraní paranaense para la construcción de Itaipú realmente fue un etnocidio, violando convenios internacionales que en ese momento ya estaban vigentes, que justamente decían que solamente con su consentimiento ellos podían ser trasladados a otro lugar y tenía que ser un lugar igual o mejor, en las mismas condiciones de vida que ellos tenían, que era en el río, en la zona del río, era paranaense, son de la cultura, digamos, de la pesca, de la caza, la pesca, etcétera. Sin embargo, no se les expulsó de un territorio enorme que ellos tenían, se les llevó a 2 asentamientos indígenas que ya estaban sobrecargados, que eran de otras características, no eran cerca del río. Inclusive llegó hasta el punto, a ellos le expulsaron diciéndoles que se iba a inundar, pero llegó hasta el punto en que le expulsaron de lugares que no se inundaron, donde ahora hay sojeros. Entonces realmente fue un escándalo y al mismo tiempo es un daño para Itaipú, porque Itaipú necesita agua para producir energía. Y para tener buena calidad de agua necesita ecosistemas, porque si vos tenés solamente sojales, la erosión es tremenda. También los fenómenos climáticos como la sequía, las inundaciones son mucho más extremos. Y hay un estudio reciente de Itaipú donde calculan que la vida útil de Itaipú es de 120 años, nada más. 180 años más. Sí, que es poquísimo para una represa, porque claro, se está colmatando el embalse por culpa de la erosión que producen esta degradación del suelo. Entonces necesitamos que las comunidades indígenas sean resarcidas, vuelvan a su territorio y también ellos contribuyan a restituir el territorio, porque sabemos que los indígenas son los que más cuidan los territorios ecológicos, ¿no es cierto? Los grandes ojeros son los que destruyen, ¿verdad? Nosotros, los blancos, vamos a decir, somos los que destruimos la naturaleza. Ellos no, ellos saben cómo
cómo cuidar y conocen toda la forma. Entonces también tiene que entrar dentro de la negociación, y nosotros también decimos que hay otros puntos que, si bien no están en el anexo C, también tienen que ser motivos de conversación, como pero por ejemplo... mira, estoy escuchando lo que decís, Mercedes, y estoy pensando nomás que dentro del mes pasado se convocó a todo un concurso a profesionales que se presentaron, creo no sé cuántos profesionales jóvenes se presentaron y Sí. terminaron llenando de seccionaleros. Sí, así Y fue en los Itaipú. mejores puntuados, las personas más formadas, terminaron quedando afuera. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que se puede usar la técnica profesional para convertir o para cuidar esa colmatación que estás diciendo de la laguna del vertedero del embalse, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí. es que no hay No se comportamiento institucional. Claro, y ahí nos vamos otra vez a otro problema que se genera dentro de Itaipú, que es que como no son personas que realmente están entrando por sus méritos y que de alguna forma tienen un compromiso también con el Paraguay, es mucho más fácil que estas personas terminen asumiendo la posición brasileña, que es lo que casi siempre pasa, ¿verdad? En Itaipú, con salvo honrosas excepciones, que siempre hay y que hay que también mencionar, ¿verdad? Pero tanto en Itaipú como en Yacyretá casi siempre nos pasa eso, que la mayoría de los funcionarios de estas instituciones terminan defendiendo los intereses de Brasil y de Argentina. Es más, antes no teníamos ni carrera de ingeniería eléctrica, entonces la mayoría de los ingenieros se recibieron en Brasil, en Argentina, y Y asumieron las ya posturas de tenía esos países. familia brasileña, ya tenían hijos brasileños. ¿Quiénes bueno. son los Entonces, negociadores? una gran O sea, dificultad. ¿de qué instituciones vienen los Y negociadores? tendrían que ser del Ministerio de Relaciones Exteriores en primer lugar, ¿verdad? Y del área técnica del área también. técnica, que sería el Ministerio de Obras Públicas con el Viceministerio de Minas y Energía. Pero Ya. no sabemos. A ver, Ricardo. No, esta pregunta de Rosa es muy importante. Sí. Para mí, el principal negociador, porque lo dice en la Constitución, es el presidente. de El la República. presidente, eso es Y categórico. el presidente es el que nombra, o sea, en el fondo, y a veces se le quiere echar la culpa a los negociadores, que también pueden tener también parte de la culpa, pero ¿quién le da la orden? ¿Quién los nombra? Claro, Es pero el- él tiene que estar asesorado. Él tiene que tener un poquitito de patriotismo, o sea, como yo te digo, el tema es, bueno, ¿vamos a defender o no los intereses nacionales? ¿Vamos a ejercer o no la soberanía? A él a lo mejor le interesa mucho más el contrabando de cigarrillos. Vamos a hablar claro y duramente como corresponde. O sea, si a él le interesa más el contrabando de cigarrillos o el lavado de activos sucios brasileños en el Banco Basa, y bueno, y ese va a ser su interés. Va a tratar de que, bueno, déjennos nomás seguir lavando, déjennos nomás que sigamos haciendo contrabando de cigarrillos. Y bueno, la moneda de cambio va a ser la soberanía. Y nosotros le vamos a traer energía barata para que la industria brasileña se desarrolle. Eso que estás diciendo es terrorífico y sobre todo más me aterra porque tiene mucho de realidad. Claro, O sea, probablemente eso puede suceder. es lo más probable. lo más probable. Mira, Pero Rosa, ahí está la ciudadanía, yo creo, ¿verdad? claro. Yo creo, pero por eso es muy importante que la gente se entere de lo que hay de verdad, porque si no es como que le entregamos Sí, nuestra sí, gallina de los huevos de oro, Sí, sí. le entregamos a los otros Claro. que agarran y nos están expoliando hace 50 años. 50 años. Bueno. Y nosotros vamos a seguir regalando nuestras gallinas de huevo de oro. A ver, yendo un poco a lo básico, ¿verdad? En esta mesa de negociación, ¿hay o no personas técnicas? Porque no nombró todavía Santi Peña. No sabemos. No, Ni hasta idea. hoy está entrando. pero así. hasta hoy no. Lo que nombró Aldo Benítez, anteriores. por ejemplo, era un escándalo. O sea, el problema, yo juzgo no si es técnico o no. Porque hay técnicos que son muy capaces de hacer cualquier cosa. ¿No es cierto? Por No millones de necesariamente razones. que el mejor técnico va a ser el mejor. Pero lo técnico no relacionado a lo ético tampoco, ¿verdad? Eso, tienen que ser personas éticas, patriotas, que estén dispuestos, porque allí te van a inclusive amenazar, Claro. te van a presionar. Vos tenés que tener la suficiente entereza. Y ojo, muchas veces la presión y la amenaza vienen más de las autoridades paraguayas que del lado brasileño.
Ojo. No te puedo creer. Pero, Ronza, conocemos este país, ¿no es cierto? Desde la dictadura Y extraña lastimosamente los nombramientos que ha hecho hasta el momento Santiago Peña en el área de energía son pésimos, ¿verdad? Eso nosotros como campaña Itaipú 2023 Causa Nacional, que de paso le invito a la gente que nos siga en las redes. Ajá, ¿cómo como se llama? Itaipú 2023 Causa Nacional. Ahí ¿Arroba? Estamos, no, así mismo, arroba Itaipú 2023, estamos en Twitter. Ajá. Pero después en todo, en Facebook, en Instagram, y en YouTube, creo que estamos también. Nos van a encontrar así. En todas las redes sociales. Bueno, ahí nosotros sacamos un comunicado justamente en contra del nombramiento de Zacarías Irún en Itaipú y de Félix Sosa en la ANDE, que realmente Félix Sosa continúa, ¿verdad? Porque son dos personas que tienen ya antecedentes de no defender los intereses nacionales, ¿no es cierto? Zacarías Irún como diputado en la comisión de entes binacionales ha defendido todas las posturas entreguistas del gobierno, y Félix Sosa también ha admitido, por ejemplo, la contratación de potencia en contra de los intereses de Paraguay, que es casi como un acta secreta 2.0. Entonces, ellos... Ese fue Félix Sosa. Sí, le ha regalado al Brasil 371 millones de dólares. Claro, Abdo Benítez, ¿no? Claro. Abdo Benítez con él. Entonces, y a él se le nombra. Bueno, una persona que le regala 371 millones de dólares y que no exige que nuestro país mantenga. Fíjate que hasta el 2021 el Paraguay exportaba energía eléctrica más o menos a 55 dólares el megavatio hora. El precio de mercado es mucho mayor. Bueno, gracias a Félix Sosa y a Abdo Benítez, ahora se le exporta a 42 dólares. O sea, le cobramos menos y se le regala 371 millones de dólares. Cuando el precio de mercado no es menos que 100. Sí, bueno, entonces en vez de subirle, llegar o por lo menos mantener, o sea, digamos, si no quería hacer... No, es un comprobado entreguista. Bueno, a él le ha nombrado a un comprobado entrevista que va a ser uno de los negociadores, porque un presidente de la ANDE es negociador de facto. De facto hecho, tienen que estar, ¿no? Entonces, yo creo que acá la esperanza está en la ciudadanía, Rosa. Mira, la ciudadanía fue la que consiguió que el Salto del Guairá siga siendo paraguayo. La ciudadanía es la que consiguió que, cuando se trató los términos del Tratado de Itaipú, ahí estuvimos... Yo estaba en el Centro de Estudiantes de Ingeniería y bueno, muchas cuestiones graves se logró revertir gracias a la protesta ciudadana, no gracias al dictador que firmó y aceptó todo. No viene a pagar en la moneda disponible del Brasil, o sea, íbamos a depender económica del Brasil, claro, eso estaba. El Brasil podía intervenir militarmente, o sea, en materia de seguridad, estaba eso, se revirtió eso, ¿no es cierto? Después la frecuencia, nos iban a asimilar eléctricamente al Brasil para una mayor dependencia. La ciudadanía nuevamente se levantó en 1977. El tema de la deuda espuria fue un logro ciudadano. O sea, si tenemos hoy la auditoría, la Contraloría, está bien, lo hizo el gobierno de Fernando Lugo, pero fue una lucha de toda la ciudadanía. De años. El acta secreta, Abdo Benítez, esa brutal entrega que iba a hacer un negocio entre él y los hijos Bolsonaro y qué sé yo. Leros. Y bueno, Leros, estaba Joselo y todo eso. Joselo, me acuerdo. La ciudadanía se levantó y tuvieron que romper ese acuerdo. Acta secreta, ¿quién descubrió? Fue cuando eso fue Pedro Ferreira, sí, el que era presidente de la ANDE. Él denunció. Sí, Él fue el que denunció. Tuvo la valentía de denunciar, porque como muy bien y de no diciendo, prestarse a eso, ¿no? Claro, pero una cosa es no prestarse y salir callado, que es lo que mucha gente hace. No, su ética no le permite y sale calladito y se va a su casa, se va a algún lado. Pero lo interesante de este caso del acta secreta es que el presidente de la ANDE no solamente renuncia, sino que cuenta a los cuatro vientos lo que está pasando. La única manera que la gente reaccione es que conozca lo que está pasando. Así es. No hay otra fórmula. También lo que ustedes están haciendo con este programa, Rosa. Bueno, cada martes intentamos que en el Cabildo, el derecho a la ciudad, se toque uno de estos temas. Hoy es nuestro programa 188. 88. No, miento, 88. Yo ya estoy en 88. Estamos por llegar al 100. Pero pronto vamos a llegar a 188 también. En algún momento. Pero vos sabés de que en cada programa intentamos hablar de las cosas que creemos que son importantes, porque no solamente el gobierno nacional o el gobierno local son responsables.
como si la gente no se entera, va a pedir. Claro. Nos Claro. toman de tontos cuando no conocemos la situación. Sí, es Y demasiado yo creo importante. lo importante también es siempre explicarle un poco a la gente, porque de repente, como yo también tiene un cierto conocimiento, o hay gente que ni siquiera tiene idea de lo que pasa con Itaipú, de cuál es esta discusión, explicarles a ellos de que nosotros, cualquier paraguayito desde allá, desde el último rincón del país hasta Asunción y hasta en todos lados, tendríamos que estar pagando, pero un 5, 10 o 15% de lo que estamos pagando hoy en electricidad, por ejemplo, ¿verdad? Que en casa yo me preocupo si 2 aires están prendidos, tengo que apagar uno. Eso ya no sé si es cuestión más técnica, ¿verdad? Pero a lo que voy puntualmente, siempre está el chiste. Siempre está el chiste de quién te va a apagar la luz cuando te olvidaste de apagar una luz en tu... Sí. Y eso debería ser, deberíamos estar pagando nosotros normalmente un 10, 15 o 20% de lo que estamos pagando hoy día, si es que se solucionaran todos estos temas. Sobre todo lo que tiene que haber es un criterio de cumplimiento de derechos humanos y generación de empleo con las tarifas de la ANDE, ¿verdad? Nosotros como técnicos no podemos decirte todo el mundo tiene que pagar poco, porque el que consume mucho, porque tiene una mansión y tiene que pagar porque no hace un uso productivo de la energía. La energía es escasa en el mundo, y por más que ahora tengamos de sobra, no va a ser por mucho tiempo. Dentro de 15 años ya vamos a estar usando toda la energía que generamos, o quizás 10 años. Entonces no podemos nosotros hipotecar la energía de las futuras generaciones que van a querer hacer por un uso productivo de la energía, regalando ahora la energía, ¿sí? Entonces decimos que tiene que tener un criterio de cumplimiento de derechos humanos, un fin social. Entonces tiene que ser casi gratis para las familias de menores recursos, y después de a poco tiene que ser una tarifa creciente, ¿sí? Ahora mismo tenemos la tarifa social, que es hasta 300 kWh por mes, pero ya es una tarifa que queda muy chica. Tiene que ser un poquito más ampliada esa tarifa social, por lo menos llegar a 500, a 1000, algunos dicen a 1500 kWh por mes. Y especialmente tiene que ser baja y hasta casi gratuita también la tarifa social para las industrias empleo intensivas. Exacto. O sea, que la gente pueda empleo. pagar. Que no es que... Atraer inversiones para generar empleo. Para generar empleo digno, para generar que la gente se vaya a trabajar, porque está muy corrompido nuestro sistema. Me voy a trabajar, dice, pero en realidad se va a un cargo a planillear por ahí. Estamos llenos de planilleros, pero la gente se va a mendigar un contrato de 3, 4 meses porque no hay trabajo. Claro. Entonces, si podemos atraer la atención de los inversores, y justamente sería buenísimo, porque darle a la gente trabajo digno es lo que más necesitamos. Y si somos el país que más energía produce, entonces tenemos que atraer con esa... Yo, por ejemplo, veo que con la guerra, con la guerra de Ucrania, que en este programa hablamos mucho ya, de Europa, cómo está conflictuada en estos últimos tiempos, y vemos que hay una migración masiva, una inmigración masiva hacia el Paraguay. Entonces, imagínense que sería óptimo traer inversores y que sea un gancho importante la generación de empleos y usar nuestra energía sobrante, porque esa energía, esos 25% que no estamos usando, tendríamos que poder usar en esa inversión industrial. Rosa, ese yo creo que es el enfoque totalmente correcto. O sea, que nuestra energía hidroeléctrica, que es, ojo, el Paraguay es el único país que tiene el sello de energía 100% renovable. No hay otro país en el mundo. Es lo que llegan a 99. No, pero es que China tiene, no sé, 70% con fósiles. Ajá. El que tiene 100% con renovables es Paraguay. Hay algunos que llegan al 99, 97% como país. Nosotros llegamos al 100%. Y deberíamos continuar. O sea, la energía hidroeléctrica inclusive es muy buen complemento con embalse, un buen complemento, y la importancia del embalse también, pues, permite acumular energía con la energía solar y eólica, que son intermitentes, son ya baratas, renovables, pero deben el complemento tiene ideal que complementarse. Entonces nosotros tenemos que avanzar y mantener eso. Y ojo, utilizar ese hecho que generamos de forma 100% renovable para atraer inversiones, que haya mucho empleo, mucha calidad. Y como dice Mercedes, claro,
tenemos que fomentar también la eficiencia, vale decir, el que cuanto yo más eficientemente uso la energía, menor la tarifa. ¿No es cierto? Inclusive gente de clase media, media alta, si yo hago un uso eficiente... ¿Se puede medir el uso eficiente? Claro. Sí, está vinculado con el consumo al final. Sí. Finalmente está vinculado con el consumo, o sea, eso que vos decís, apagar la luz que no usás, ¿no es cierto? Yo puedo decirle que la última inversión que hice en mi casa fue cambiar todos y poner focos LED. Por ejemplo. Claro, Entonces, claro. pagué más caro el foco, pero la luz bajó la tarifa. Fundamentalmente el costo de la luz nos bajó. Sí. Qué bueno. Así mismo. Eso, entonces, esa es favorecer, la idea es que el que consume poco tenga un descuento de hasta el 90%, ¿no es cierto? Y que sea un descuento creciente. Yo consumo poco, pero no tan poco. Bueno, 70% de descuento. Consumo ya un poco más, 50% de descuento. Hasta, digamos, ya un consumo alto, bueno, ese sin descuento. Ya una familia, estamos hablando de familias, una familia que consume más de 1.500 kWh mes, es un consumo ya de clase media alta, ¿no? Eso es un 5% de la población aproximadamente. Entonces, bueno, el que quiere tener, no sé, un aire acondicionado central en su casa, quiere tener, o mucho una pileta aire templada. claro. Qué gusto. Y bueno, está bien, pero tiene que pagar, ¿no es cierto? Bueno, miren, la hora se nos va y yo quiero decirle a la gente que nos estamos quedando con dos ejemplares: La soberanía hidroeléctrica para una patria nueva, y otro que es La deuda histórica con el pueblo abaguaraní paranaense. Estos dos libros vamos a sortearlos el próximo martes, así que por favor vayan pensando y agendándose. Vamos a ir poniendo en la página del Cabildo, El Derecho a la Ciudad, @el Cabildo PI, pueden seguirnos en Twitter, ahí vamos a estar informando también cómo vamos a estar realizando el sorteo. correcto, tanto en Facebook como en Twitter, así que, y también tenemos en YouTube. Así mismo. Entonces ahí vamos a informar cómo vamos a hacer el sorteo para que vayan participando, y tenemos que venir, tienen que volver a venir por acá, mucho porque gusto. hay tantos temas que hablar. Rosa, son los libros. El que quiera el libro, bueno, vos tenés nuestro teléfono también. Si alguien nos sale sorteado y quiere el libro, bueno, nos puede ver. Se consigue también en el Lector y en otras librerías. Eso, en cualquier librería de Lector. Y si por ahí no consiguen, en Intercontinental, dale los teléfonos. Ediciones Técnicas. Con mucho gusto. Libro. Saber es poder tener poder, o sea, hay que saber, hay que conocer, ¿no? O sea, y ese es el verdadero poder de la ciudadanía, porque nadie reclama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. Y si no conoces, no vas a querer y menos vas a reclamar. Y como estamos entrando en un gobierno al que le tenemos cierto miedito, es mejor tener conocimientos para que no nos duerman tanto. Así mismo. Se puede, yo le diría a la ciudadanía, se puede, ya ejemplo histórico, desde la dictadura de Alfredo Stroessner, que era difícil en el momento, la ciudadanía consiguió grandes logros, así que se puede conseguir, conozcamos, interioricémonos. Y si seguimos ¿cómo era la? Itaipú 2023, causa nacional. Itaipú 2023, causa nacional, y ahí vamos a encontrar todo lo que estamos hablando hoy, y vamos a profundizar en eso para entrar entonces en Facebook. En Facebook, estamos en Twitter, también en Instagram. Podemos mencionar también que con el Lector justamente lanzamos una campaña conjunta. Ellos tienen la Escuelita Patriótica, es otra campaña, y lanzamos una campaña conjunta que es Iguales, Soberanía y Resarcimiento en Itaipú. Acabamos de lanzar el 10 de agosto. Y se juntan firmas. Estamos juntando firmas. La idea es juntar firmas para que la ciudadanía pida justamente esto, resarcimiento y soberanía en Itaipú. Pero espera, ¿y por qué no? Tenemos un minuto, contanos un poco, 2 minutos, contanos sobre esa junta de firmas. Ricardo. Sí, y ahí yo te voy a hacer llegar en todo caso el formulario digital. Bueno, en un formulario digital. Ahora también vamos a tratar de tener escrito para la gente que se acostumbra a firmar por escrito, ¿no? O sea, hay una campaña de firma virtual. Que exige. Ahora te envío. Ojo, está dirigido al presidente Lula y al presidente Santiago Peña, donde le pedimos que el Paraguay ejerza la soberanía
y a Santiago Peña sobre todo le exigimos, él tiene que ejercer. Me parece brillante, porque eso es lo que nosotros tenemos que pedir. Y segundo, que haya resarcimiento. Eso es lo que hablamos, que Brasil llevó una energía más barata y bueno, que a Paraguay le corresponda, o esa deuda financiera que nos, de alguna manera, con las comunidades indígenas también. Va dirigido a ambos presidentes. A ambos presidentes. Ambos son responsables y ambos son tomadores de decisión. Sí. Así es. Bueno, me parece brillante. Eso vamos a ver también. ¿Y cómo se puede buscar virtualmente las páginas? Ahí ya te envié la... Iguales. Iguales. Sí, y ahí se puede entrar en la firma. Ahí ya encontré. Genial. ¿Puedes decirle a la gente dónde encuentra las firmas para entrar a firmar? También está la campaña Itaipú 2023 Causa Nacional. Genial. Y ahí dentro de la página de Facebook está también. A través de las redes sociales así mismo. Itaipú 2023 Causa Nacional en Twitter, Instagram y Facebook, y el teléfono también, ¿verdad? Están viendo en pantalla. No sé si sigue todavía vigente. No, ese teléfono tenemos que cambiar. Ok. Denos tiempo para cambiar el teléfono. Bueno, pero me parece brillante. Felicitaciones por lanzar ese pedido, porque finalmente, y sí, se supone que los tomadores de decisión deben saberlo, pero si uno facilita la herramienta a través de una campaña de firmas, la gente participa firmando y después hacerle llegar esos documentos a los tomadores de decisión. Sí, por eso la idea es juntar ¿cuántas firmas, Ricardo? 500.000 firmas. Excelente. Bueno, son las 6 de la tarde, tenemos que entregar el programa, pero ahí están todos los datos y les agradezco y vamos a seguir invitándoles para una siguiente oportunidad. Bueno, gracias por la invitación. Nos vemos el próximo martes por el mismo canal. Bueno.